La entrevista con Horacio Casinelli fue muy interesante, pero se hizo un poco larga. Para que puedan ver la entrevista completa, la voy a subir por partes al canal. que- No, no, seguro. Entonces, no ¿Cómo es? sé, contame de ese juego que estabas haciendo de la dirección artística, que está de más. Bueno, en realidad, en ese juego es una empresa independiente que se llama Tower 5 y yo trabajé para Ubisoft, que es una empresa muy grande en Francia de videojuegos y la experiencia que fue en el 2000, eh, fue en el 2000 por ahí, hace 20 años, que empezamos y yo le había hecho un videojuego en Spectrum en el 88, cuando era liceal, cuando tenía 18 años. Old school. Old School, lo hicimos de dos con Carlos Idegaray, un amigo del liceo. Eh, y, y bueno, eso funcionaba con las limitaciones que tenía el Spectrum de codificaciones, de color, de cuadrados de 8 por 8 píxeles, y en esos cuadrados podías poner solo dos colores y decidir si ponías bright o no bright, por ejemplo. Entonces tenías que jugar sobre, por ejemplo, las diagonales. Si el fondo era negro y querías hacer, por ejemplo, un círculo, tenías que hacer que el círculo caiga simplemente en las tangentes de los cuadrados adyacentes si no se contaminaba de color. Y bueno, con el tiempo, eh, la, la, la incrementación del cálculo permitía hacer hoy en día cosas mucho más fotorrealistas. Y una cosa que es interesante de observar es que la curva de fe, la fe que el espectador le da a lo que está viendo, es inversamente proporcional al realismo de lo que está fichado en pantalla. Por ejemplo, en los años, cuando yo tenía 18 años, te mostraban un cuadradito y te decían esto es un dragón, y tú te imaginabas un dragón y jugabas pensando este cuadradito más chico es el héroe y este es el dragón que lo ataca, etcétera. O sea, lo que el espectador daba como donación de imaginación era mucho. En medida que los gráficos se transforman en algo mucho más realista, el espectador, o sea, el espectador, el que está jugando, eh, se le pide mucho menos. O sea, se le da todo ya masticado, comido, y, y su imaginación se reduce cada vez más. Es interesante, o sea, eh, que es más o menos el mismo proceso en el campo del arte, que es mi especialidad, y lo que me interesa en los videojuegos es ver que se reproduce la misma historia Claro. de manera acelerada, pero se produce exactamente lo mismo, o sea, una, una cierta pasividad del lado del que juega y una exigencia de que cada vez las cosas sean más fotorrealistas, más que se peguen en realidad, sin darse cuenta de que el hecho de que las cosas se peguen en realidad implican una imaginación cada vez más pobre, ¿no? Claro, digamos como que abandonar más esa, ¿cómo se dice? Que en cine se suele decir que hay que lograr que hay que lograr que el espectador cree en lo que está viendo y no tiene que ser real, pero vos con las actuaciones, con la edición, con muchas cosas, vos tenés siempre le dicen levantar el umbral del descreimiento. Sí. Sí, pero al mismo tiempo digo, puedes también crear en el sentido de crear, que el espectador haga la película, Ah, en lugar de mostrarte las cosas. Por ejemplo, si ves una película como no sé, Blair Witch Project, por ejemplo, no te muestran nada y la mayor parte de las cosas están imaginadas, o Alien 1, ¿no? Pasa mucho más sugeridas y es uno mismo el espectador que construye casi el 70% de la experiencia. claro. Pero también estaba dado en esas películas en la época, hay un antes y un después en el hecho en que uno podía hacer, ¿cómo se dice?, el VHS o el DVD y Sí, hacer pausa. claro.
Y eso cambia la historia del cine. El hecho de tener en Francia se dice tener la mano sobre las cosas. Claro, sí, sí. ¿No? Eso no pasa en el teatro, por ejemplo. En el teatro no puedes hacer pausa. Y eso es lo que es muy lindo en el teatro, de que se conserva esa noción de la experiencia que es única en una unidad de tiempo. Que el cine eso lo perdió con el con el, VHS, con los formatos con el hecho cortos, de ¿verdad? que el espectador tenga el poder de reproducir la experiencia haciendo pausa. Claro. Eso es una de las claves del por qué la experiencia cinematográfica eh, pierde una gran parte de la belleza que tenía, de que era algo único, ¿no? Por ejemplo, eh, incluso en la televisión, cuando pasaban eran citas, la televisión eran citas en el tiempo real. O sea, tenías que ir a ver, iban a pasar tal capítulo de Twin Peaks a tal hora, y tú esperabas la semana para que ibas a la cita a ver David Lynch a esa hora precisa. Y una vez que terminaba, no te acordabas bien de lo que habías visto o tenías una duda sobre algo, y lo siento, era tu memoria, y en tu memoria puedes discutir, no, pero yo lo que vi es eso, no, en tal lado pasaba eso. No había la posibilidad de, bueno, voy a ver David Lynch cuando quiero, y voy a frenar cuando quiero, y si tengo una duda vuelvo para atrás. Ujú. O sea, era mucho más cercano a la vida real, en el cual no se vuelve para atrás. Sí, sí, o sea, te hace más partícipe, como decís vos, o sea, es como un evento. Tenés que estar ahí y si no estuviste, fue. Exactamente. Y el evento es mucho más fuerte porque no hay. Digo, justamente en los juegos en los cuales jugás con infinitas vidas, son un aburrimiento absoluto. Lo interesante de la vida, como la vida real, es que seamos mortales y que cada uno de los segundos que estás viviendo eh, eh, Mm. es o tiempo perdido, si estuvo malo, o algo completamente gozoso porque no se va a volver a reproducir. Claro, sí, como hay un juego que tenías como vidas casi infinitas, que era el Contra, que como tenías tantas vidas infinitas, la persona empezaba a ser despreocupada con las vidas. Entonces, era todo, lo mataban en cualquier cosa sencillas, lo mataban, hasta que en un momento, claro, morías y morías. Mm, Y era como todo un golpe a la realidad porque, porque claro, el personaje no era infinito. O sea, mm, te daba muchas facilidades, pero esas facilidades hacía que desgastaras muy fácil todas las oportunidades que tenías. claro. Es el problema de lo que en francés se dice l'enjeu, que es decir lo que está en juego. Cuando jugás, por ejemplo, a un juego en que está involucrado dinero, es mucho más penoso o es mucho más arriesgado de perder que si jugás por el placer de jugar. Y ese elemento de por qué es lo que está en juego, cuando se construyen los game designers, una cantidad de elementos, en los cuales, por ejemplo, tenés la estrategia, el ambiente, la suerte, el bluff lo que está en juego. Y si elegís, por ejemplo, un juego que tiene la dosificación a 100% de lo que está en juego, sería la ruleta rusa, por ejemplo. En lo que está en juego es tu vida, en el cual el ambiente es cero, o sea, puedes jugar la ruleta rusa disfrazado de brujo, disfrazado de monje, en sí no cambia nada al interés del juego. Pero lo que está en juego es siendo tu vida, es esa, la dosificación a 100. Entonces, cuando tienes un juego con infinitas vidas, que es lo contrario de la ruleta rusa, que son 6 chances, con infinitas vidas, lo que vas a tener que exponenciar es el ambiente, por ejemplo. O sea, si quieres estar sin infinitas vidas, el lugar donde estás jugando, el decorado, etcétera, los otros personajes tienen que ser interesantes. Porque tenés un infinito tiempo de aburrimiento, de entretenimiento, en función de si trabajaron bien o no los diseñadores. Claro, sí, sobre todo digo, hacer que el juego tenga una interacción adecuada, ¿viste? Que sea, esté balanceado y que... Exacto, el balanceo del juego, sí. El balanceo del juego es algo que se hace naturalmente cuando se tiene mucho tiempo, por ejemplo, con el Go, con el ajedrez. Al cabo de 100 años de jugar al Go,
hay cosas que se autobalancearon, cambiaron las reglas para que, bueno, cuando tenés que sacar un juego en el, en el, en el campo del mercado de videojuegos actual y tenés 2 años o un año para hacerlo, no hay tiempo para balancearlo. O sea, lo que hay es simplemente la experiencia del game designer que va a decir, esto funcionaría mejor así. Pero hasta que no estés en el campo después de que salga real del testeo, concretamente no tenés un feedback. Tenés el feedback de los que la testean antes. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que, bueno, uno de los juegos uruguayos acá, el Kingdom Rush, Álvaro Sofra contaba cómo lo balancearon con mucha gente suya, conocidos, así, lo pusieron como a jugar. Y de a poco fueron como refinando lo que sería la curva de descenso. ¿Viste? Ellos explicaban que había un momento en que la gente dejaba como de jugar. Que es natural, pero como que era como muy abrupta la gráfica. Ellos veían las métricas y a partir de eso como que trataban de tomar feedback y ver qué cosas eran atractivas para seguir jugando y qué cosas no eran atractivas sin obviamente comprometer la experiencia. O sea, sin que fuera porque es más fácil, sino porque la experiencia es mejor, te incita a jugar y a través pulieron mejor y tal, como que lograron que la curva fuera menos, que no decaiga tan de golpe, sino que fuera más suave el descenso. Sí, la pregunta es que primero tenés que definir qué es jugar, o sea, por qué la gente juega. Ahí va. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su idea al respecto? ¿Por qué la gente juega? ¿Qué, porque si no te planteas esa pregunta de base, Claro, planteas después por qué la gente deja de jugar, mm, por qué suelta el pad, si no te preguntaste primero por qué lo toma el pad. claro. Yo creo que hay un poco de desafío. Yo creo que hay un poco de desafío. Es como una cosa como medio evolutiva, ¿viste? Es como... No te digo que es como cazar, pero es como que ves un desafío, un deporte o una tarea no es que te vaya a ayudar a sobrevivir, pero digamos que hay cierta cosa como instintiva, ¿viste? Manejar el objeto, manejar una herramienta, manejar un objeto y una actividad que les promete un tipo de desafío, sí, Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido de que es una modelización de algo que va a pasar después en la vida real. Por ejemplo, si tienes un gato que está jugando con una pelota o algo así, está entrenándose de alguna manera para el día en que lo va a hacer con una presa, por mm, ejemplo. claro, El deporte en sí podría funcionar como un entrenamiento para la lucha verdadera. claro, juegos de cooperación, Entonces, sobre todo el ahí fútbol, está. Pero en sí es porque quiere decir que hay un primer tiempo en el cual uno se entrena en la eventualidad de algo después en la vida real que va a pasar. Por ejemplo, el servicio militar. Antes se hacía un servicio militar, te preparabas para una eventual guerra, pero capaz que nunca venía la guerra. O, bueno, una cantidad de juegos era una manera de decir, bueno, estoy preparado, me claro. tengo la mente ágil, etc. ¿Qué pasa? Cuando no viene nunca la guerra después, cuando estamos en un mundo en el cual más o menos estamos seguros de que probablemente nunca nos van a dar armas Para o pelear sea, y claro, tal. nunca no viene una guerra cara a cara de soldados. Ahora la guerra es distinta, ahora es un botón y ya está. Mm. Pero digo, la guerra de soldado a soldado, o sea, es la guerra de ir a matar zombies, eso no va a pasar más. O sea, la probabilidad de que te pase a ti es ínfima, a menos que seas un soldado de carrera, no te va a pasar. Entonces, ¿qué quiere decir estar jugando, o sea, haciendo una simulación para algo que no va a pasar? Y ahí cambia entonces la palabra de juego. Ya no se trata de un juego con todo lo que implica de lúdico infantil, sino que estás en una experiencia real, o sea, es tu tiempo verdadero de vida en el cual no va a haber una guerra, que estás, entre comillas, gastando o usando, ¿sí?, positivamente, para jugar, o sea, o para mover un avatar en una computadora. O sea, no estás tú saliendo afuera a caminar, a moverte en el mundo real, sino que estás moviendo un personaje virtual, no para entrenarte, sino para mover ese personaje virtual. Entonces, la motivación de los jugadores
que tienen un pad hoy en día en los videojuegos puede ser leída negativamente como una negación de la vida real, o sea, de estar afuera, ¿no? Porque son mortales, van a morir. Si tuviéramos un tiempo infinito, bueno, muy bien, puedes jugar durante 1000 años y después tienes 1000 años para salir a pasear afuera. Pero cuando tenés un tiempo limitado, cada día que jugás no estás afuera, no estás en la vida real, moviendo tu cuerpo, estás moviendo el cuerpo de un personaje. O sea, es una decisión, cada segundo que pasás jugando es una decisión de decir, no, esto no quiero, quiero esto. No estoy diciendo que la gente que va a trabajar toma la decisión todos los días de decir, hoy creo que voy a ir a trabajar. No, están obligados a ir a trabajar para poder ganar dinero y vivir, poner. Claro. Pero la decisión de jugar a videojuegos, cuando no es tu trabajo el videojuego, la decisión de jugar y que no es una simulación de algo que va a pasar, hay que plantearse ese problema. Entonces, antes de preguntarse por qué bajar a curva y por qué la gente deja de jugar, hay que preguntarse, ¿no tiene algo más interesante que hacer? Que jugar. O sea que el interés de ese, una de las cosas que es interesante de los creadores de videojuegos es crear algo más interesante que la vida real, Claro. como base, ¿no? ¿Y qué es crear algo más interesante que la vida real? No es copiar la vida real. Y el problema que tiene la mayor parte, para mí, de los videojuegos es que de los videojuegos que intentan hacer algo que copia la vida real, es que nunca van a ser tan buenos como la vida real. A excepción si lo miramos como algo negativo, es decir, que si en la vida real no tenés los medios para comprarte una Ferrari, no tenés el físico que te gusta, etc., podés entonces considerar que jugar a videojuegos es de alguna manera reparar una injusticia de nacimiento, de no haber nacido rico o no haber tenido el cuerpo que te gustaba. Claro. Entonces ya no son videojuegos, es una, vamos a decir, terapia de reparación virtual de una injusticia. Una justicia de la naturaleza genética o del destino. Sí, bueno, en sí, la vida ya por nacer hay una repartida, una distribución injusta. Y hay quienes nacen sin nada y con grandes chances de no sobrevivir los primeros días de vida, y otros que nacen con toda la suerte del mundo. Claro, sí, toda la suerte del mundo. O sea, salen beneficiados por la lotería genética, por el lugar donde nacen y... Exacto. Pero tienen mucho más que perder. Si vamos a pensar en la lógica de videojuego, el que nace en un país rico, que le dan una educación que tiene, muy avanzada, tiene mucho más que perder. Si, por ejemplo, se mata en auto o tiene un accidente, etcétera, etcétera, tiene mucho más que perder que alguien que tiene pocas chances de sobrevivir los primeros días de su vida. Sí. Sí. Si lo pensamos como un videojuego, o sea, si tienes un personaje que a fuerza de jugar lo aumentaste sus capacidades muchísimo, vas a estar mucho más triste si el personaje se muere, que si creas un personaje y se te murió media hora después de estar jugando. Bueno. Claro, sí, no te entiendo. A ver, como tenés ese personaje que le pusiste vidas infinitas, le pusiste un gran escudo, le pusiste unas grandes botas para que corra más rápido, una gran armadura, esto y lo otro, y de repente se te muere y vos decís, pero la pucha. Bueno, el problema legal actual en los videojuegos es el hecho de que cuando estás jugando, por ejemplo, a juegos en los cuales te abonás y pagás todos los meses para jugar en ese terreno, y tu personaje va aumentando en poder, si tú jugaste durante, ponele, 30 años a ese juego y tu personaje fue aumentando y en la vida real tenés un cáncer y te vas a morir y querés dejarle de herencia a tu hijo el personaje de ese juego y que tu hijo siga pagando el abono, no te dejan. Es personal. Tu personaje muere contigo y tenés juicios ahora legales porque el hecho de pagar todos los meses estuviste aumentando y es uno de tus bienes el personaje. Y tendrías derecho normalmente como
como si compraste una casa y la decoraste y le hiciste una piscina, etcétera, 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 de dejarle en herencia a tu hijo. Claro, Tendrías derecho entonces de dejarle también tu personaje, para el cual cultivaste y trabajaste y jugando durante 30 años. No, no, pues evidentemente no. Quieren que al cabo de que tu hijo se abone y que parta de cero, claro. ¿no? Les conviene mucho más. Entonces, esos son problemas legales producidos en el mundo real a partir del mundo virtual. Porque el personaje virtual, puesto que pagaste por él y trabajaste, en el sentido de aumentarle la capacidad, podría ser considerado un bien. Sí, no, tal cual. ¿No? Aparte es una inversión. Invertiste durante 30 Es una años. inversión, pero lo que es interesante es que está unido para los creadores de videojuegos, o sea, para los que te venden la experiencia, está unido a tu muerte. Quiere decir que es un objeto virtual que muere contigo. Es interesante, quiere decir que la muerte real del jugador y la muerte del personaje están unidas, por ahora. Por ahora, sí. O sea, la muerte sería algo, en ese caso, en el cual se unirían la experiencia de la experiencia virtual y la experiencia virtual del videojuego y la experiencia real de vida, ahí se unirían. Quiere decir que el personaje del videojuego no te sobreviviría, lo cual sería lógico que te sobreviviese, porque no tiene por qué, el cáncer no lo tiene él, los Claro. píxeles están ahí, la data está ahí, podría seguir jugando, viviendo. No, pero Nah. por una cuestión económica, muere también. Muere también con el personaje, sí. Es como esas celebridades muy famosas que tienen un personaje muy popular que de repente, bueno, este personaje muere con este actor, digo, ya está. Sí, No bueno, se reproduce más. justamente podrían resucitarse, ahora se van a resucitar, una cantidad de celebridades se resucitan. Hmm. Puedes hacer una película con Marilyn Monroe, sin Claro. problema. Sí, Con la data que tenés, de todas las películas podés perfectamente. claro, ahí es interesante porque sería lo inverso de lo que me acabas de contar. O sea, en lo que Mm, me contaste, el personaje virtual moriría contigo, pero sin embargo mm. puedes traer a Marilyn Monroe de forma virtual porque hay una conveniencia económica, Sí, digamos. bueno, en ese sentido, la cuestión es siempre una cuestión de contrato. O Hmm. sea, si los derechos de Marilyn Monroe los deberían tener los herederos de Marilyn Monroe y ellos deciden si sí o no dejan que se explote su imagen. Claro. Claro, y en este caso me doy cuenta que lo que decís, en el caso del jugador que hace 30 años que está acumulando la cuenta de su cuenta, los que heredan el bien tendrían que decidir si quieren matar al personaje o no. Exactamente. Pero ese es uno de los temas que los abogados deciden. ¿Qué pasa? Económicamente es una pérdida enorme para la empresa de videojuegos que se hereden los personajes, porque te das cuenta de que en realidad muere mucha gente y esa gente en realidad puede pasarles el personaje reencarnado en otra persona que va a seguir aumentando su personaje durante otros 30 años. Mm. Entonces tendrías personajes con una experiencia de 60 años. Sí, sería como ese capítulo de South Park que había un jugador invencible en el World of Warcraft y de repente decían, pero es imposible que este tipo nos gane así tan fácil. Tendría que haber estado matando unos bichos que son inservibles por años para poder tener este nivel. Exacto. O sea, sería una cosa Bueno, como ese personaje que es súper incómodo porque derrota a todo el mundo y nunca tranca todo el juego. sí. Tendrías que inventar No, nuevos niveles. la noción bueno, la noción me gusta cuando los límites entre lo virtual y el mundo, vamos a decir, real, empiezan a interactuar por cuestiones, y ahí revela que siempre detrás hay una cuestión económica, porque para poder, y de la cual depende ese mundo virtual, porque si realmente el hecho de, si gana el juicio el que quiere hacer que herede su personaje, te das cuenta que puede causar la bancarrota de la empresa y destruir completamente el mundo virtual. Si las bases económicas de ese mundo virtual dependen de que no haya más de 30 años y que los personajes tienen que morir con la muerte del jugador, si el juicio lo gana el heredero jugador y siguen aumentando,
la empresa no gana lo suficiente como para mantener ese juego online, y entonces se desaparece el juego y se mueren realmente todos los personajes virtuales. O sea, si la sobrevivencia de eso depende de la economía, entonces pasamos a otro nivel. Si la mayor parte hipótesis, si la mayor parte de la población decide vivir en mundos virtuales, entonces el mantenimiento de esa plataforma tiene que estar incluida dentro de las cosas para las cuales los impuestos, Claro. pagas impuestos. O sea, pagas impuestos no solo para que se repare la calle, pero para que se mantenga El y se hagan servidor, bellos decorados virtuales en tu mundo en el cual estás viviendo. el servidor virtual, o sea, pagas OCE Claro, o o... sea, tendría que estar incluido en los impuestos. Y si está incluido en los impuestos, no se plantearía estos litigios sobre la herencia del personaje. del personaje. Claro, claro. Este, Pero bueno, hay que concebir, o sea, como hoy ningún político pondría en una campaña política el hecho de que sus impuestos van a servir para mejorar los decorados de la sala el Second Life. del palacio. ¿Entiendes? Hay que mejorar las calles del Second Life. Están muy de baja resolución. Exacto. Queremos ahora calle del Second Life en Vale. 8K. Tiene que ir a pagar no sé, en Habitat para que... No puede ser, una vergüenza. Queremos más resolución en esas calles. Exacto, exacto. Bueno, Sí, 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 sí. sí, las buenas resoluciones políticas son de píxeles, ¿no? Sí, 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 sí. Antes de que hubieran juegos incluso. O sea, Es- está todo muy virtual. Una reflexión muy interesante. O sea, todo lo que se va uniendo a una cosa que es bastante simple, como jugar. bueno, pero no es bastante simple, es No lo es que... simple, sí, sí. O sea, lo hacen la mayor parte de los animales, jugar. Ahora, el problema que también viene de las palabras, o sea, está asociado evidentemente a la primera etapa de la vida, o sea, al entrenamiento. Y es interesante que en los humanos está también asociado a la vejez, pero no a la etapa de producción. O sea, los niños juegan y los jubilados juegan, los viejos juegan, a las cartas, ponen, Claro. ¿no? Es como que es una actividad que no tiene consecuencias. Esa es una de las definiciones casi de juego, o sea, las condiciones. O sea, las consecuencias las tiene en la vida activa bueno, si vas a la guerra y matas a alguien, hay una consecuencia. Mientras que estás entrenándote con un muñeco, pegándole al muñeco, no hay consecuencias. Y cuando ya no estás en capacidad de luchar y que ya estás viejo, etcétera, jugás al ajedrez, bueno, o sea, jugás a un juego, a las cartas. En sí, vas a ganar o perder contra tu amigo también viejo, pero no va a tener consecuencias graves, vamos a decir. Claro, Entonces, el problema es, y se plantea como problema, vamos a decir, sociológico, es cuando se juega en la época en la cual uno tiene todavía la capacidad de producir activa, en la vida activa. O sea, cuando el niño juega no hay problema, cuando el viejo juega no hay problema, pero cuando en la época de producción claro, el se joven presta a adulto, jugar, digamos. cuando El el joven adulto adulto. juega, pero bueno, el viejo también es un adulto, pero Sí, sí. cuando el adulto activo se sigue jugando, está visto como algo malo. Ujú. Por la sociedad de producción, hablando siempre del objetivo es producir. Sí, sí, sí. Si dejamos ese objetivo, no se trata de producir, sino de, por ejemplo, entretenerse y divertirse. Si la vida fuera el objetivo divertirse, Mm. no hay ningún problema en jugar como adulto. Hasta acá llega la primera parte de la entrevista a Horacio Casinelli. Si quieren ver más del trabajo de Horacio Casinelli, pueden visitarlo en su página web, horaciocasinelli.com. Espero les haya gustado la entrevista y nos vemos en la segunda parte.